Jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas noches. Después de haber hablado sobre el mapa lingüístico y sobre las distintas problemáticas que han tenido que sobrellevar nuestros antepasados en la defensa de sus usos y costumbres y de su lengua, hoy nos toca hablar sobre las variaciones lingüísticas, tomando en cuenta que en nuestra realidad nacional, en Bolivia, en nuestro país, existen variedad de naciones y con diversos usos y costumbres, además de lenguas. 36 nacionalidades, 36 lenguas reconocidas a nivel nacional. Vamos a entender a qué se refiere la variación lingüística. Es el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual e histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que están implicados. En el distinto empleo de una misma lengua se consideran varios tipos de variaciones. La variación funcional o diafásica, la variación sociocultural o diastrática, la variación geográfica o diatópica y la variación histórica o diacrónica. Entonces ahí estamos observando 1, 2, 3 y 4 y 5 variaciones, ¿no? Entonces la variación lingüística se refiere a las distintas formas de hablar de cada persona, de cada región, de cada grupo social. Continuamos con la definición de la variación lingüística. Con el nacimiento de la sociolingüística en los años 50 y 60 del siglo XX, llámese 1950 y 1960, se destaca la importancia de la variación lingüística, ¿no? Si bien la dialectología ya había abordado en el siglo XIX el estudio de los dialectos o variedades diatópicas, en el caso español, estamos hablando de la lengua que utilizamos como lengua oficial en nuestro país, son numerosos los trabajos que muestran la variedad dialectal dentro de la unidad lingüística y cultural que caracteriza el español de ambos lados del Atlántico. Fíjense, español se habla en Europa y español también se habla en América. Por eso se dice existe variabilidad profunda en el español que rodea al Atlántico. También son tradicionales los trabajos filológicos sobre la historia de la lengua, que describen la variación que ha experimentado un idioma a lo largo de los siglos. Empíricamente, eso significa empíricamente, experimentalmente, el variacionismo sociolingüística cuantitativa de la BOP, porque él es el padre o el incursionista de la sociolingüística, estudia la variación lingüística asociada a factores sociales. Es decir, la sociolingüística es la lingüística social, relacionado con los grupos sociales, que se dan en un hablante o en una comunidad de hablantes. En el análisis variacionista se inicia con la variable lingüística, que es una unidad de lengua, refiriéndose al aspecto fónico de la lingüística, al léxico, gramatical y discursivo. En esta realización difieren los hablantes según variantes sociales del tipo de edad. Fíjense aquí las variables o la variación lingüística depende de la edad, del sexo, del nivel sociocultural, del lugar de origen o del grado de instrucción. En la modernidad existe varios cambios en el aspecto diatópico que concibe la lengua como un sistema propio de un determinado área geográfico. Es decir,
Cuando nosotros hablamos que la lengua castellana se habla dependiendo del lugar de donde nosotros somos. Por ejemplo, las personas que tienen un origen aymara, su castellano es bastante distinto al nuestro. Los que son quechohablantes también tienen un castellano diferente. Los que son de la zona del oriente, ¿cómo hablan? Son también distintos, ¿no? Son un poquito más tacaños en la expresión porque la S final se olvidan y ya no quieren hablar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, esa S va quedando anulado en su forma expresiva. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. Ahora, nivel cultural. El papá y la mamá que no ha ido a la escuela, pero sabe hablar castellano, español, no va a hablar de la misma forma, con la misma elegancia que una persona que ha estudiado muchísimo. Por tanto, su nivel sociocultural, su nivel de conocimientos, hace que varíe en su forma expresiva, ¿ya? Y también depende del grado de instrucción. Un papá o una mamá que nunca ha ido a la escuela, comparado con otro papá y mamá que es profesional, es médico, tiene altos grados de estudio, entonces va a tener un nivel de castellanización muy diferente, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de variación lingüística. Luego tenemos también presente la variación lingüística cuando está relacionado con el usuario que tiene que ver con la interrelación entre la variedad lingüística y las características del hablante. Fíjense, aquí estamos hablando del hablante. A ver, vamos a tomar otro color de tiza. Todo se refiere al hablante. Este es nuestro hablante. Dice, según su origen geográfico. Estamos hablando del hablante, que pueden ser cualquiera de ustedes o yo, ¿no? Se distingue entre los dialectos o variedades diatópicas. Lo diatópico se refiere a la zona geográfica. Como hemos dicho, una persona que es del altiplano no habla el castellano como una persona del valle, pero tampoco una persona del valle habla el castellano como una persona del oriente boliviano, como los cambas, o comparando a los altiplánicos con los chapacos. ¿Qué diferencia hay entre las diferentes formas expresivas del español? Todos hablamos español, pero hay grandes diferencias entre los collas, cambas y los chaqueños, ¿no? Entonces hay grandes diferencias ahí dependiendo de su origen geográfico, dependiendo del lugar de donde provenimos. También sobre el hablante, según su formación cultural, aquí está su cultura. Se establecen distintos niveles de lengua o variedades diastráticas, de acuerdo al estrato social, ¿no? Entonces, ¿cuánto conocemos? Hace rato hablábamos que una persona que nunca ha ido a la escuela no va a tener un lenguaje al nivel que una persona que se ha formado bastante bien, aunque ambos, los dos, el que nunca ha ido a la escuela y el que siempre está educándose o aprendiendo, ambos hablen castellano, pero no se van a entender si hacen una charla larga porque sus niveles de preparación, sus niveles intelectuales son diferentes. Y según su edad o profesión, se distingue entre jergas o lenguas especiales. Fíjense, hablemos primero de la edad. Obsérvense ustedes y observen a sus hermanitos o sobrinos o vecinos pequeños que están en primero, en segundo, en tercero, ya que estén en primaria. Compárense ustedes cómo es su nivel expresivo en español y cómo es el nivel expresivo de sus hermanitos, de sus vecinos, de sus primitos y de todo, ¿no?
Entonces, ustedes no pueden tener el mismo nivel cultural y el mismo nivel expresivo que sus hermanitos, porque muchas palabras de lo que ustedes usan actualmente, sus hermanitos no lo deben entender. ¿Por qué? Porque ahí están ustedes de acuerdo a la edad, ¿no? Ustedes, de acuerdo a sus intereses, han aprendido a hablar otros términos, otras palabras. Y los niños todavía saben palabras de jugar, de patear pelotas y cuestiones sencillas que en su alrededor tienen bastante significancia. Pero también tenemos que hablar del hablante según su profesión. Por ejemplo, nosotros en la escuela, en mi área, digamos, tenemos que hablar de poesía, tenemos que hablar de oraciones y cosas que a ustedes no les gustan, no es de su agrado, como lectura y etcétera. Pero si de pronto viene un médico a darles cursos sobre infecciones venéreas, entonces el médico no les va a hablar pues sobre las infecciones desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista de la expresión correcta de las figuras literarias, no, les va a hablar según lo que corresponde a su profesión. Con términos directos les hablarán de diferentes infecciones que los jóvenes sufren, ¿no? Entonces, hablará ya de porcentajes, de cuántos jóvenes y a qué edad sufren de algún tipo de infección y etc. Pero ellos les van a hablar en sus jergas, en sus términos, en términos médicos, y esos términos médicos que solo se refieren a la medicina se llaman jergas. Todos los grupos sociales tienen sus jergas, ¿no? Un grupo de albañiles pueden hablar, ellos ya no van a hablar como los médicos, ellos van a hablar en su jerga, en su idioma propio, pero es castellano, pero con diferentes términos, ¿no? Como cuando un grupo de jóvenes que se dedican a jugar fútbol también hablan de pelotas, ¿no? Pero en sus términos. A eso se denomina jerga. Cada grupo social tiene su jerga o sus términos, pero aún así pertenecen al español. Veamos la imagen, que se llama variedad diatópica, que dice en relación al hablante con su origen territorial, es refiriéndonos al primer aspecto. También la variedad diatópica se refiere a la lengua regional, a los dialectos y hablas locales, ¿no? Ejemplos ahí tenemos pecera, camión, micro, cúster. No conozco yo el cúster, pero en algunas regiones sí conocen bien. Miren, estas palabras son mexicanas. El aguacate. Para nosotros, el aguacate es el palto o la palta, el abocado. Ahí está la palta. ¿sí? Fíjense, ahí tenemos diferentes términos para referirnos al primer término enunciado. Ya, en México, por ejemplo, a los chicos, a los jovencitos como ustedes se les dice chavo. En Venezuela se les dice chamo y en nuestra Bolivia se les dice muchacho. Chavito a los chiquititos, cabrito. En Chile, churre, no sé en qué país, chibolo también, en Chile. Fíjense, son términos que se van utilizando en distintas regiones, pero todos son castellano, ¿no? Son neologismos que en cada región uno se inventa tipos de palabras como cuando ustedes hablan o cuando un grupo de jóvenes, no precisamente ustedes, dicen vamos a cañar y uno dice, oh, ¿qué significará cañar? Ese primer término, esa primera vez que yo escuché, dije, está yendo a comer caña, ¿dónde sembrarán? Pero averiguando el significado cabal de esa palabra caña, tenía un gran significado tan diferente al que yo me imaginaba, pero aún así es un castellano, es un español. Luego tenemos la variación lingüística determinada por el contexto de uso caracteriza los distintos registros de lengua, también llamadas variedades funcionales o diafásicas, ¿no? Entonces, a esta variación lingüística corresponde a las relaciones de simetría o asimetría, es decir, de igualdad o desigualdad, las cuales están determinadas por la jerarquía entre los hablantes
y por el contexto en que se encuentra. Fíjense, cuando existe un grupo de personas de la misma edad y con los mismos intereses, llámese amigos, se pueden hablar entre tú y tú. Pero cuando existe ya un grupo diferenciado, ejemplo, un paciente hacia un doctor, no le puede decir tú, ¿no? Porque hay diferencias. Son estratos sociales. El paciente es paciente y el profesional es médico. Entonces, este paciente tendrá que decirle usted al médico y obviamente el médico también usted al paciente, ¿no? Solo entre grupos de amigos, entre grupos de familia, entre grupos de bastante confianza nos podemos nombrar, oye tú, no, solo entre amigos. Al médico, al presidente, al sujeto mayor se le tendrá que decir, oiga usted, ¿no? Entonces ahí está la diferencia que debe existir. Mira, en grupos simétricos cuando se trata de amigos. Eso es, simetría, igualdad. Y en grupos asimétricos cuando se trata en desigualdad. Ejemplo, médico-paciente o paciente-médico. Hay diferencia ahí, ¿no? Entonces, fíjense, en las series y películas mexicanas, la persona que trata en igualdad de condiciones a otra persona de mayor jerarquía y le dice tú, entonces los mexicanos le dicen que son igualados. O sea que no saben ni conocen el nivel de respeto que debe existir entre un grupo y otro grupo social. Luego tenemos algunos fenómenos de la variación lingüística. Vamos a observar cuáles son estos fenómenos. Los fenómenos pueden considerarse variantes diastráticas en una determinada comunidad u otras se consideran dialectales, por dialecto, ¿no? El contacto de lenguas bilingües determina el factor que condiciona el uso de determinadas variedades lingüísticas. Los factores individuales de los usuarios vienen determinadas por factores contextuales, por ejemplo, el uso del artículo determinado ante un nombre propio utilizado por un hablante en ocasiones no puede atribuirse a su origen geográfico, sino que se han de tener en cuenta también las condiciones pragmáticas de producción de su enunciado. Llámese canal, intención comunicativa, ¿no? ¿A eso qué se refiere? Que nosotros o la variación lingüística puede variar no solo de acuerdo a las regiones geográficas o a los ambientes geográficos, a las condiciones sociales, a los grupos sociales que pueden ser entre profesionales y no profesionales, sino también la intención que tiene el hablante a la hora de hablar. ¿Qué intención tiene? ¿Con qué razón? ¿Bajo qué situación le habla el hablante a un sujeto? ¿No? Por ejemplo, si nosotros habláramos, utilizando mal el término, el José, digamos, disculpe, mi caligrafía no está muy buena porque no es bueno utilizar este tipo de lápices. El José, ahí estamos utilizando de manera apropiada, o digo inapropiada, este término, él, porque no necesitamos, nadie se llama el José. Alguien o todos los que se llaman José solo se llaman José, no se llaman el José, solo son José, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención del hablante a la hora de decir el José? Quizá tenga una intención de humillar al que le está nombrando. Quizá su intención es que haga que el otro recién le escuche cuando el otro le está humillando, recién reaccione.
¿no? Entonces ahí tenemos que conocer la intención comunicativa, es decir, para qué le está hablando, para qué le está diciendo, ¿no? Entonces ahí se presenta uno de los fenómenos de la variación lingüística. Por eso ahí dice que se hace un uso inadecuado del artículo determinado, ¿no? Entonces ahí no se tiene que usar el artículo determinado ante un nombre propio. Pero muchas veces así hablamos. Nosotros en Bolivia generalmente hablamos así, el José, la María y qué sé yo, ¿no? Pero no es porque queramos humillar al sujeto, sino porque es nuestro uso y costumbre, creo que así aprendimos. Aquí tenemos las variedades diversificadas de acuerdo a lo que sucede en la realidad. Lengua histórica, dice. El factor de tiempo que está resumido en la variedad diacrónica. El factor espacio se resume en la variedad diatópica. Eso es espacio geográfico, ¿no? El factor sociocultural se resume en las variedades diastráticas, o sea, de acuerdo a los niveles, cuánto han estudiado, o sea, grupos sociales, ¿no? Profesionales y no profesionales, preparados o no preparados. Factor situacional, dice, entonces son las variedades diafásicas, de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Esto es para resumir todo lo que ya hemos hablado en las anteriores diapositivas. Luego tenemos una práctica. Prácticamente estamos haciendo un resumen de todos los temas porque el tiempo es muy grande que abarcamos a veces, pero cuando sean temas pesados también vamos a tocar tiempos pesados, ¿no? Una hora y más. Esta vez el tiempo se ha hecho más o menos corto. Aquí tenemos un ejercicio 1 que dice, identifique el tipo de variedad lingüística y extraiga las expresiones de la lengua que evidencian el tipo de variedad en los siguientes enunciados. Aquí tenemos el enunciado y en ese enunciado deberemos reconocer el tipo de variedad lingüística y los rasgos lingüísticos que tiene esta variedad. Y así todos los ejercicios vamos a hacer lo mismo y la práctica me lo tendrán que entregar hasta antes de la siguiente clase. Voy a esperar sus tareas para que vayamos ya acumulando calificaciones. Por favor, no se olviden, es necesario que nosotros vayamos acumulando calificaciones porque de pronto yo les estoy dando estos trabajos de manera que pueda compartir y ustedes puedan ver en el momento que puedan o dispongan de crédito. Pero más adelante parece que nos van a obligar a hacer otro tipo de actividad, pero mientras tanto hay que seguir trabajando de esta forma. Espero sus tareas que sean pronto. Y con esto ya estamos concluyendo el tema y nos vemos a la siguiente clase. Muy buenas noches. Buenas noches porque estoy grabando en la noche.